Bendiciones, mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San Quintín Mártir del año 287. Les pido que pongamos atención, abramos el entendimiento para conocer la vida de este santo e imitarlos también, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios como la hizo este santo, que aunque fue martirizado, aunque fue callado aquí en la tierra, fue exaltado ante Dios por el gran amor que tuvo para él. Voy a comenzar, mis hermanos. Dice así su historia. Fue Quintín hijo de un senador romano muy apreciado de la gente. Se hizo amigo del Papa San Marcelino, quien lo bautizó. El más grande deseo de Quintín era hacer que muchas personas conocieran y amaran a Jesucristo y poder derramar su sangre por defender la religión. Cuando el Papa San Cayo organizó una expedición de misioneros para ir a evangelizar a Francia, Quintín fue escogido para formar parte de ese grupo de evangelizadores. Dirigido por el jefe de la misión, San Luciano, fue enviado Quintín a la ciudad de Amiens, la cual ya había sido evangelizada en otro tiempo por San Fermín, por lo cual hubo un nutrido grupo de cristianos que le ayudaron allí a extender la religión. Quintín y sus compañeros se dedicaron con gran entusiasmo a predicar, que muy pronto, ya en Amiens, hubo una de las iglesias locales más fervorosas del país. Nuestro santo había recibido de Dios el don de sanación, y así al imponer las manos, lograba la curación de ciegos, mudos, paralíticos y demás enfermos. Había recibido también de nuestro Señor un poder especial para alejar los malos espíritus, y eran muchas las personas que se veían libres de los ataques del diablo al recibir la bendición de San Quintín. Esto atraía más y más fieles a la religión verdadera. Los templos paganos se quedaban vacíos, los sacerdotes de los ídolos ya no tenían oficio, mientras que los templos de los seguidores de Jesucristo se llenaban cada vez más y más. Los sacerdotes paganos se quejaron ante el gobernador Riciviaro, diciéndole que la religión de los dioses de Roma se iba a quedar sin seguidores si Quintín seguía predicando y haciendo prodigios. Riciviaro, que conocía la noble familia de nuestro santo, lo llamó y le echó en cara que un hijo de tan famoso senador romano se dedicara a propagar la religión de un crucificado. Quintín le dijo que ese crucificado ya había sido resucitado y que ahora era el rey y señor de cielos y tierra, y que por lo tanto para él era un honor mucho más grande ser seguidor de Jesucristo que ser hijo de un senador romano. El gobernador hizo azotar muy cruelmente a Quintín y encerrarlo en un oscuro calabozo, amarrado con fuertes cadenas. Pero por la noche se le soltaron las cadenas y, sin saber cómo, el santo se encontró libre en la calle. Al día siguiente estaba de nuevo predicando a la gente. Entonces el gobernador lo mandó poner preso otra vez, y después de atormentarlo con terribles torturas, mandó que le cortaran la cabeza y voló al cielo a recibir el premio que Cristo ha prometido para quienes se declaran a favor de él en la tierra. Hay que ser pronto para escuchar y lento para responder. Siracida 5:11. Esta fue la historia, mis hermanos, de San Quintín, que aunque era hijo de un senador muy importante de Roma, él le contesta a este gobernador que prefiere ser seguidor de Jesucristo antes que hijo de un senador, porque Jesucristo da la salvación y un ser humano no te da nada. Esa es la fe, la confianza que este Quintín tenía en Jesús nuestro Señor, en el que había sido crucificado, pero que estaba exaltado, que tenía la fe y la confianza de que él también iba a volar a recibir la vida eterna. En eso nos debemos basar todos, mis hermanos, en tener esa creencia, en que la fe nos haga constantes en seguir a nuestro Señor Jesús, en servirle de todo corazón, en no dejarnos llevar por este mundo que nos traiciona, este mundo que nos arranca la vida cada día más. Pidámosle a Dios, mis hermanos, que Él nos fortalezca para poder soportar todos los malos pensamientos, todo aquello que nos llama la atención para dejar de seguir a nuestro Señor Jesús. Estos hombres
lo daban todo por nuestro Señor. Nosotros, ¿qué hemos dado por Él? ¿Hemos hecho algo que nos merezcamos que Jesús nos dé la gloria? ¿Qué hemos hecho por Él? ¿Qué en realidad, mis hermanos, nosotros tenemos que hacer para ser amados de nuestro Señor Jesús? Estos hombres se ganaron la confianza de Jesús. Por eso recibieron muchos dones. Este Quintín tenía muchos dones. Dones que se reciben a través del Espíritu Santo, y que este santo, que Dios amó mucho, le dio dones para sanar a las personas cojas, ciegas, personas que estaban poseídas por malos espíritus. Todo eso lo llevaba a cabo este santo con su intercesión, obviamente, porque el que hace el milagro, mis hermanos, es Jesús nuestro Señor, nadie más. Los santos interceden por nosotros, y Él era un gran intercesor ante Dios. No olvidemos, mis hermanos, que si nosotros pedimos su intercesión, vamos a ser ayudados en todo lo que les pidamos a ellos. Tengamos esa confianza en los santos, porque por eso son santos. Recordemos que Moisés intercedía por su pueblo ante Dios. La intercesión es muy poderosa, especialmente cuando rezamos, cuando somos constantes en la oración. No nos olvidemos nunca de orar por los más débiles, de pedir a Dios por todos aquellos y extender la religión, que a eso nos ha llamado Dios. Ojalá, mis hermanos, cada uno de ustedes, cuando abre sus páginas en su teléfono o en su computadora, escuchen de la palabra de Dios. Hay muchas programaciones muy bellas que nos hablan de los mensajes de Dios. Hay sacerdotes que son muy buenos predicadores y que de ellos aprendemos mucho. Si no fuera porque hay tanto de qué aprender, mis hermanos, si no hubiera programaciones de esta clase, nuestro mundo estuviera totalmente corrompido. Desafortunadamente, las personas cuando abren sus páginas, ya sea de YouTube o del Facebook, lo primero que buscan son chismes. Lo primero que buscan es llenarse su mente de cosas malas, cuando en realidad lo más hermoso, lo más provechoso es escuchar de la palabra de Dios. Nosotros, como servidores de Dios, porque somos servidores de Dios, todos, no solamente los que estamos hablando aquí, sino todos hemos recibido el llamado de nuestro Dios para que expandamos su mensaje. Así como los discípulos que Jesús envió a predicar a todo el mundo, a predicar esa palabra que Él mismo anduvo enseñándonos, hay que expanderla, mis hermanos, que no se quede solamente en nuestra familia, en nuestros amigos, sino en todas las personas que podamos nosotros enseñarles el mensaje de Dios. Eso es lo más importante, al menos para mí, que expandamos la palabra de Dios, el mensaje que va a dar frutos más tarde en otras personas. ¿Se imaginan? Este país estaba lleno de templos paganos, templos que adoraban a otros dioses, templos que adoraban estatuas y que también ellos tenían sus sacerdotes, pero se quedaron totalmente vacíos cuando San Quintín y todos sus colaboradores llegaron junto con él a expandir el mensaje de Dios por toda esa región. Hermanos, fue tan grande que los templos paganos se fueron quedando solos cada vez más, y los templos de los cristianos, o sea, los católicos, estaban cada vez más llenos. Y es que el poder de Dios, mis hermanos, nos enseña que no hay otra religión que haya sido transformada por Él más que esta. Si nosotros creemos en el Señor, pero no solamente creer en Él, sino creerle a Él, su palabra, como le creían estos santos que no se dejaron llevar por las palabras amenazantes de los gobernantes de aquel tiempo. Eran reyes, eran gobernadores, eran senadores, eran personas muy crueles. Hoy en la actualidad, gracias a Dios que ha cambiado las mentes de muchos de ellos, no ha habido tanta crueldad. Sí la hay, pero no al punto de aquellas personas de aquel tiempo. Gracias a Dios, mis hermanos, tenemos a Jesús nuestro Señor que nos ayuda, que nos abre la mente para seguirle de todo corazón. Y hagámoslo, oremos, recemos,
pero nunca nos callemos ante este mundo. Estos santos hablaban con poder, no se callaban hacia nada que les viniera. Incluso las cárceles no fueron un obstáculo para ellos callarse. No callaron nada. Ellos continuaron llevando sus mensajes a los pueblos a los que eran enviados. Cuando ellos eran enviados a un pueblo, era para eso, para expandir el mensaje. Y lo hacían muy bien. Desafortunadamente, hoy en la actualidad, hay tantas religiones que yo más bien no les llamo religiones, sino sectas, como las que había en aquel tiempo. Porque ellos enseñan de otras maneras, las cuales no son guiadas por nuestro Señor. Muchos de ellos sí, no voy a decir que no, pero en realidad hablan muchos de ellos a su conveniencia. Como en aquel tiempo, los templos paganos, a ellos no les convenía que viniera otro religioso y les quitara lo que ellos ya tenían. Muchos de ellos se hacían ricos con esos templos. Entonces, se iban quedando solos y a ellos no les convenía que viniera otra persona y les quitara sus ganancias. Mis hermanos, nadie les quita ganancias a nadie. Todo tiene que ser gratuito, especialmente si es para el amor de Dios, expandir sus mensajes. Nadie tiene por qué cobrar nada. En aquel entonces es lo que ocurría con esos templos. Ellos tenían muchas ganancias y a ellos no les convenía que les quitaran lo que ya tenían. Y es lo que sucede también hoy en la actualidad, ¿verdad? Con muchos de nuestros hermanos protestantes, que a ellos no les conviene que nuestra iglesia católica esté creciendo y la de ellos esté disminuyendo, porque no les conviene que nos llevemos sus ganancias. Ganancias que la iglesia católica no exige. Aquel que quiera dar, da, y el que no quiera, no da. Y punto. En eso tenemos que estar poniendo siempre en nuestra mente, mis hermanos, que todo lo que hagamos en el nombre del Señor tiene que ser gratuito. Aquellos servidores como San Quintín y los santos de aquellos tiempos, ellos se entregaban totalmente al servicio de Dios, no importándoles lo que les sucediera, no importándoles las cárceles, los golpes. A él lo torturaron, lo golpearon tan cruelmente y al final le cortan su cabeza. Si a nosotros nos dijeran algo así, ¿qué haríamos? Les aseguro que el primer azote no vamos a aguantar y vamos a ser capaces de adorar a los dioses por tal de que no nos golpeen. Hermanos, no seamos cobardes, porque la realidad es que en este mundo todo se queda y lo que hagamos en el nombre del Señor, si lo hacemos con mucho amor, incluyendo los sufrimientos que tengamos en esta vida, vamos a recibir el reino que Dios nos ofrece. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.